Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo encargado de presentar nefropatía diabética, donde les presentaremos un panorama general de esta patología. Les presento a mis compañeros y a un servidor. Yo soy Juan Carlos Vigand. Yo soy Alejandro Bettinger. Yo soy María Fernanda Garibay. Yo, María José Hernández. Y yo, Juan Pablo Ruiz. Perfecto. Entonces, ahora para empezar, eh, hablaremos un poco de la epidemiología, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y las posibles complicaciones de la nefropatía diabética. Empezando por la epidemiología, se puede decir que es la primera causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo, ya que afecta a 1/3 de todos los pacientes con ambos tipos de diabetes mellitus, y es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal o enfermedad renal crónica avanzada con requerimiento de tratamiento sustitutivo renal. En la República Mexicana su frecuencia varía según la región y la fase en la que son captados de los pacientes, pero está documentado que en la zona occidental tiene una tasa de hasta 50% de los pacientes con diabetes mellitus, en el noroeste hasta de 75%, en el sur de 35% y en el centro, en la zona centro, tiene una tasa variable del 9% hasta el 75% por cada paciente con diabetes mellitus. Algunas causas se puede dividir en una primaria y una secundaria. La primaria es una exposición prolongada a la hiperglucemia, lo que causa daño a la estructura renal, es decir, al glomérulo, a los túbulos, al intersticio y a la vasculatura. Y este daño es directo o a través de cambios hemodinámicos. ¿Cómo es esto? Es que la hiperglucemia reduce la exposición al sodio en la mácula densa, lo que inhibe la retroalimentación tubuloglomerular y dilata la arteriola aferente, lo que induce una hiperfiltración glomerular. Y este aumento de filtración causa un barotrauma podocitario en los podocitos del glomérulo, lo que resulta en pues, la pérdida de podocitos y nefronas por apoptosis. Lo que lleva a la segunda causa, que es esta condición se acelera por la albuminuria en curso y la hipertensión, que esta albuminuria se da por la hiperfiltración glomerular, la cual explicaremos más adelante. Pero en sí, la reabsorción excesiva de proteínas daña al epitelio tubular y a las células intersticiales. También el aumento de la concentración de proteínas del complemento activadas a nivel del epitelio tubular desencadena procesos inflamatorios, lo que daña aún más las estructuras renales. Y por último, la hipertensión exacerba los problemas vasculares de la nefropatía diabética mediada por la hiperglucemia prolongada. Algunos factores de riesgo que son identificados para esta patología, se incluye la edad. Para diabetes mellitus tipo 2 se puede decir que un factor de riesgo es una edad mayor a 40 años y que la aparición de diabetes tipo 2 en la juventud, pues aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal, avanzada, perdón, eh, aumenta el riesgo de desarrollar nefropatía diabética o enfermedad renal diabética en la edad adulta. Y para los pacientes con diabetes tipo 1, aquí tiene un efecto protector, es lo contrario, ya que el inicio de diabetes tipo 1 antes de la pubertad tiene un efecto protector para el riñón. Respecto al sexo, se puede decir que los hombres corren mayor riesgo que las mujeres y también tiene un factor genético, ya que y existe tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Las poblaciones hispanas, nativas americanas y negras están especialmente en riesgo de padecer esta complicación de la diabetes. Y algunos otros factores de riesgo asociados es que la diabetes de larga duración y el control glucémico deficiente es el principal factor de riesgo. Y la presencia de retinopatía diabética proliferativa es altamente predictiva de enfermedad renal diabética, pero no significa que si no hay una retinopatía diabética, pueda haber, no tenga que haber una nefropatía diabética forzosamente. Otros efectos que pueden provocar una nefropatía diabética es la exposición prolongada a AINES, lo que provoca un descenso significativo de la tasa de filtración glomerular.
La hipertensión, mediada por la hiperglucemia prolongada y está asociada con diabetes en aproximadamente el 75% de los pacientes. La dislipidemia y por último el tabaquismo, ya que aumenta la tasa de transición de microalbuminuria a proteinuria persistente y promueve la progresión a enfermedad renal en etapa terminal. Muy bien, y hablando un poco más sobre la fisiopatología de la enfermedad, antes que nada tenemos que existen dos cambios principales. Van a haber tanto cambios hemodinámicos como cambios anatómicos. Pero antes de ver un poquito más sobre qué son estos cambios, primero hay que comprender un poquito mejor qué es lo que realmente pasa en la nefropatía diabética. Entonces, si le das la siguiente, por favor, Juanca. Ok, los principios básicos de la nefropatía diabética es que básicamente va a haber una generación excesiva de especies relativas al oxígeno, o ROS, va a haber la acumulación de productos finales de la glicosilación avanzada, y van a haber activación molecular de señalización como la BKC. Y bueno, un fun fact que ya dijo este Juanca es que justamente en la retinopatía diabética hay una fuerte asociación que va a aparecer también en la enfermedad renal diabética. Y ahora sí ya vamos a los cambios como tal. Tenemos que los cambios hemodinámicos vamos a tener que la hiperglucemia va a llevar a una vasodilatación de la arteriola tanto aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto va a producir hipertensión intraglomerular y esto por ende va a causar hiperfiltración, proteinuria y a largo plazo va a dañar el glomérulo. Mientras tanto, los cambios anatómicos es que la hiperglucemia mantenida va a hacer un daño al podocito, a la membrana basal y al mesangio. Y esto va igual de manera, o sea, también propicia que haya proteinuria y también va a hacer que haya fibrosis por distintos mecanismos. Aquí en esta imagen es como si tuviéramos un zoom así al riñoncito y al glomérulo y todo, y podemos ver cómo se ve un glomérulo todo normal, mientras contrasta uno con diabetes. Y podemos ver que está la vasodilatación aferente, lo que va a ser por hiperglucemia o el aumento de aminoácidos en el plasma y todo ese desarrollo. Y también tenemos la vasoconstricción eferente, que hace un aumento local de angiotensina 2 por fisiología normal. Con respecto al cuadro clínico, en su etapa inicial no suele haber sintomatología. Sin embargo, en etapas más avanzadas podemos encontrar signos y síntomas como proteinuria, que este es el primer síntoma que puede haber en la nefropatía diabética. También hay hipertensión arterial, deterioro progresivo de la función renal, cambios en la micción, puede que haya nicturia o a su vez disminución de la frecuencia urinaria. También puede haber edema y fatiga. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya vimos, la nefropatía diabética es concomitante con otras afectaciones causadas por la diabetes, que nos pueden indicar que ya existe alguna afectación renal. El primer signo clínico o manifestación que vamos a tener es la albuminuria, específicamente la microalbuminuria. Esta es de 300 a 300 miligramos de albúmina en orina en 24 horas. Esta es negativa a reactiva. Si progresará a macroalbuminuria, que es superior a los 300 miligramos en orina de albúmina o de creatina, y esta sí es positiva en la tira reactiva. Esto tiene que ser positivo en el transcurso de 3 a 6 meses. Otras causas que pueden producir falsos positivos incluye una infección urinaria, fiebre, aumento de la actividad física el día previo a la toma de la muestra, descompensación del control glucémico o de cifras de la presión arterial. Y bueno, como dijo mi compañera, en etapas tempranas los pacientes suelen ser asintomáticos y una de las manifestaciones clínicas claves es justamente la microalbuminuria y también se puede acompañar de edema perimaleolar intermitente. Gracias. Bueno, en esta primera tabla podemos observar la estadificación de la nefropatía según Mogensen, donde se relacionan las anomalías estructurales de la tasa de filtración glomerular, la albuminuria y la presión arterial. En la segunda tabla, abajo, nos explica los métodos utilizados para cuantificar la albúmina en orina y su interpretación dependiendo del tipo de recolección de orina que tuvo el paciente. Y por último, la figura 2 nos muestra el algoritmo diagnóstico de la nefropatía, destacando evidentemente a la microalbuminuria como el primer dato clínico. Y bueno, con respecto al tratamiento, se va a buscar que haya un control estricto de la glucosa con una reducción de la hemoglobina glucosilada
de menor o igual al 7%. También un control de la presión arterial. Va a haber restricción de sal, ejercicio y pérdida de peso, se va a buscar eso. También se van a aplicar fármacos como IECAS y ARA2. También en caso de dislipidemia se va a buscar principalmente que haya un uso de estatinas. También cambios en la dieta, que haya un consumo de proteínas de 0,6 a 0,8 gramos kilogramos día en paciente con filtración glomerular menor al 25 mililitros por minuto. Siguiente, por favor. En caso de que sea fumador, pues que deje de fumar. También una restricción de sodio. Y ya. En cuanto al pronóstico, primero debemos de reconocer que la nefropatía diabética va a ser un proceso irreversible. ¿Qué significa esto? Que cuando ya aparece la enfermedad, no vamos a poder llegar a los niveles de una persona sana, por lo que es muy importante detectarla de forma temprana para poder evitar su progresión y que llegue a que el paciente requiera de un trasplante renal para poder vivir. Sin embargo, no todo es malo, el pronóstico suele ser bueno si el paciente se trata y controla los niveles de glucosa en sangre, aunque en estas etapas suele ser muy difícil porque ya el enfermedad del paciente ya es muy progresiva. Pero es muy importante aplicar medidas farmacológicas, ya que estas mejoran el control tanto de la diabetes como de la hipertensión, ya que ambas van de la mano para la nefropatía diabética, lo cual es muy eficaz para prevenir o hacer el progreso de la enfermedad más lenta. Y es muy importante que la regresión de la albuminuria es un signo que va a demostrar que el pronóstico de la enfermedad está siendo positivo. Ahora bien, si no pudimos controlar los niveles de glucosa en sangre, vamos a llegar a la insuficiencia renal. No todo es malo porque el pronóstico va a mejorar porque últimamente han habido avances en el trasplante renal. Esto le va a brindar a los pacientes muchos años de independencia de la diálisis, además de que va a haber una menor tasa de rechazos al trasplante gracias a todos los fármacos inmunosupresores que tenemos hoy en día. Y bueno, finalmente, hablando un poco sobre las complicaciones, tenemos que saber que la aparición de las complicaciones es progresiva con el paso de los meses e incluso pueden pasar años para que el paciente tenga alguna complicación. Principalmente tenemos retención de líquidos, o sea, edema en extremidades, presión arterial alta y edema pulmonar. Enfermedades cardiovasculares que van a terminar en un evento vascular cerebral, hipercalemia, en donde en un electrocardiograma vamos a poder observar las ondas de picudas, daño a los vasos sanguíneos del tejido que son sensibles a la luz, o sea, retinopatía diabética, anemia, el paciente puede presentar llagas en pies, mucha diarrea, disfunción eréctil y otros problemas que se van a relacionar con los nervios y los vasos. Va a haber trastornos óseos y de minerales. El riñón no va a tener esa capacidad para poder mantener un equilibrio de calcio y fósforo en la sangre. Y finalmente va a haber una evolución de enfermedad renal a insuficiencia renal, en la que el paciente va a requerir de una diálisis o un trasplante para poder sobrevivir. Y pues básicamente eso es todo y aquí está nuestra referencia.